Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a todos, ¿se escucha bien? Buenísimo, voy a compartir pantalla. ¿Se está viendo bien la pantalla compartida? Perfecto, entonces. Bueno, bienvenidos. Vamos a arrancar con un repaso de los foros y después ya nos metemos con temas de esta unidad. Bien. Bueno, el primer foro hablaba de qué ventajas imaginás con la utilización de Firebase, perdón, en una red social como Instagram. Bueno, por ahí va más apuntado a lo que es la base de datos, bien, pero tiene otras, como dijimos, otros servicios, bien, nosotros vimos autenticación y base de datos, pero tiene otros servicios, ahí por ejemplo Verónica menciona lo de AdMob, que tiene que ver con todo lo que es la publicidad o el manejo de publicidad, bien, pero si nos enfocamos más que nada a la base de datos en una red social, como puede ser un diario digital, bien, que son sitios de alta concurrencia de usuarios, lo que nos va a dar Firebase como ventaja, al ser una base de datos no SQL, es poder atender alta concurrencia y manejar grandes volúmenes de datos. Bien, esas van a ser las dos principales ventajas. Sobre todo porque Firebase es un servicio, no es que nosotros vamos a estar encargados de la infraestructura. Si usamos una base de datos no relacional como un MongoDB de manera on-premises, es decir, nuestros servidores, también la ventaja que podemos tener con las bases no relacionales es que se permiten o se pueden escalar horizontalmente, es decir, tener N servidores para atender la misma base de datos. Bien, esa es otra ventaja, que en el caso de Firebase seguramente la utilice, pero es totalmente abstracta para nosotros. Bien, es un poco a nivel macro, digamos, las ventajas que podemos tener son esas que tienen que ver más que nada con la escalabilidad y la alta concurrencia que nos permite este tipo de base de datos. Y el foro de dos, que también está relacionado, qué tipos de aplicaciones consideras que es mejor utilizar Firebase. Bueno, y acá tenemos ya un abanico un poquito más grande. Pueden ser aplicaciones como de alta concurrencia, como puede ser una red social, un diario digital. Pueden ser prototipado de cosas, como yo les comenté en un principio, al no tener que nosotros dedicarles horas al desarrollo backend. Tranquilamente, si nosotros estamos haciendo un piloto, estamos haciendo un prototipo de un producto, podemos abocarnos solo al desarrollo frontend, usar Firebase como servicio backend, no tocar una sola línea de código del lado de backend, del lado de base de datos, centrarnos en el front, y una vez que ese piloto está aprobado, que ese producto, ese MVP, digamos, ya tiene cierto contacto con el cliente y demás, bueno, ahí sí podemos desarrollar la aplicación o la solución definitiva de end-to-end, digamos, backend, frontend, o no, o seguir con Firebase. Eso se ve de acuerdo, tiene que ver más ahí el tema de la monetización y demás de la plataforma. Bien. Otro tipo de aplicaciones pueden ser aplicaciones, todo lo que sean aplicaciones en tiempo real, bien, aplicaciones real time, es decir, aplicaciones que necesitan que los datos se actualicen en tiempo real. Firebase tiene dentro de su base de datos la posibilidad de nosotros, desde una aplicación frontend, quedar linkeados contra la base, y que si se modifica un dato en la base, automáticamente ese dato se vea reflejado en el frontend sin tener que ir a consultar el dato. Bien, si nosotros estamos haciendo un frontend que necesitamos ver información de tiempo real, bien, no sé, imagínense que estamos haciendo el frontend voy a ser un poco exagerado, pero de una aplicación para
un artefacto cardíaco, ¿bien? Que nos mide las pulsaciones. Bueno, en ese caso, esos son aplicaciones de tiempo real. Nosotros no podemos ir y consultar cada 10 segundos las pulsaciones, ¿bien? Estaría mal, o sea, imagínense, nos marca la pulsación y a los 10 segundos refrescamos el dato, lo cual es incorrecto. Entonces ahí se invierte la lógica. Firebase es el que tiene la posibilidad de, cuando le llega un nuevo dato, pushear ese dato hacia el frontend, sin que el frontend tenga que ir a buscar el dato. ¿Bien? Eso también se puede hacer con Firebase, también se puede hacer con otro tipo de base de datos, ¿bien? Pero se puede hacer con Firebase y justamente por eso su primera versión se llamaba Real Time Database, porque era una base de datos que nos permitía justamente esto de, por defecto, ya acceder a las cosas en tiempo real. Cloud Firestore también lo tiene eso, digamos. Y está bueno en el caso de que necesitemos justamente tener aplicaciones en donde necesitemos la información al momento y no tengamos que desde el front ir cada X tiempo a buscar actualizaciones de información. Bien, ese es otro gran uso para lo que es Firebase. Y bueno, y después obviamente aplicaciones de alta concurrencia, como dijimos antes, o altos volúmenes de datos, como puede ser un diario digital, una red social. También se puede usar para todo lo que tenga que ver con integraciones, bien, integraciones de dos sistemas, porque al ser una base de datos no SQL, tiene gran ventaja para ese tipo de cosas. Pero por ahí si estamos integrando dos sistemas ya conviene tener una base de datos on-premise, bien, MongoDB on-premise y no tener contratado el servicio de Firebase. Por eso está medio en un gris entre que conviene o no conviene. Pero los casos más por ahí acertados, por así decirlo, son aplicaciones de alta concurrencia, como puede ser diarios digital, redes sociales y aplicaciones en tiempo real. Bien, esos por ahí son los dos casos más correctos a la hora de utilizar Firebase. Y por supuesto, si nosotros no tenemos desarrollo backend, ni hablar que Firebase nos sirve porque nos evita tener que desarrollar nuestro propio backend. Bien. ¿Alguna duda al respecto hasta acá? Bien, perfecto, entonces. Siguiendo con la unidad de hoy, bien, después a medida que vamos avanzando, vamos repasando también algunas cositas de Firebase. Lo primero que vamos a ver es, y no sé por qué acá no me lo está tomando. Bueno, rarísimo. Bueno, bien, por algún motivo no me está tomando. Y no sé por qué. Bueno, algo rarísimo pasa en la máquina. Vamos a darle así para que lo tome. Bien. Bueno, no sé por qué no me toma. Bueno, un segundito. Ahí está. Bien, ahí está. No sé por qué no me toma los warnings de entrada. Algo raro pasa. Bien. A ver, cuando ustedes levantan la aplicación con npm start, acá les va, les empezó a saltar un montón de warnings, bien, que por ahora veníamos omitiendo. Y estos warnings siempre están buenos tratarlos porque a la hora de compilar bien nuestra aplicación para producción los vamos a tener que solucionar. Bien, tema de compilar la aplicación lo veremos la clase que viene. Entonces,
lo ideal, obviamente, ahora que ya tenemos un poquito más de conocimiento de React y demás, es no dejar esto para el final, sino ir corrigiéndolos a medida que van surgiendo. Ahora vamos a hacer una pasada como para entender todos los warnings que hay, pero después a medida que ustedes vayan avanzando pueden directamente ir corrigiendo a medida que van apareciendo estos warnings, ¿bien? No son errores, son warnings, por eso pueden trabajar tranquilamente, pero hay que solucionarlos. Vamos a empezar por los más sencillos. Por ejemplo, acá nos dice que en el archivo home.jsx que está dentro de source pages, bien, en la línea 4, Firebase está definido, pero nunca se usa. Bien, nosotros podemos hacer control clic o command clic si está en el Mac y van a ir directamente a ese archivo. Por ahí vieron que a veces esto aparece así, grisado, bien. Vean que es diferente al de acá arriba. Y esto significa justamente de que esto que estamos importando, o si fuese una variable que está declarada o una función, se importa en este caso, pero nunca se usa. ¿Ven? Si ustedes ven en el resto del archivo, nunca estamos usando este import Firebase. Entonces acá tenemos dos alternativas. O empezamos a usar esto, o lo quitamos, porque estaríamos importando algo que no usamos, por lo cual es innecesario que lo importemos. Si yo ahora guardo, ese warning va a desaparecer, ya no está más. Bien. Y así vamos a tener que empezar a hacer con cada uno de estos warnings, empezar a analizarlos y empezar a solucionarlos. ¿Ven? Si vamos a login, acá pasa algo similar. Tenemos un use state que está importado pero nunca se usa. Entonces, de nuevo, podemos decir, bueno, me olvidé de que lo tengo que usar o no, lo elimino porque no lo necesito. Bien. Ahora estos lo dejamos para después. Vamos a producto modificar, lo mismo. Firebase se importó, pero no se usa, entonces también lo eliminamos. Registro, lo mismo. UseState se importó, pero no se usa, entonces lo eliminamos. Fíjense que siempre aparece grisado, entonces ya al momento de codear nos podemos dar cuenta sin ni siquiera mirar la consola de que va a fallar por ese lado o que nos va a tirar un warning por ese lado. Después vienen estos que son un poquito, no más difíciles, sino son distintos respecto de los que analizamos recién. Bien. Esto tiene que ver con que estamos usando un image, un atributo, un elemento image, bien, sin un alt. Bien, el alt, que es la propiedad alt de alternative, es una propiedad que indica, en caso de que alguien quiera acceder, un no vidente, por ejemplo, quiera acceder a nuestra página, no va obviamente a haber contenido. Entonces, el atributo alt lo usan los lectores de pantalla para leerle a la persona el contenido de ese atributo y que la persona pueda identificar qué tiene esa imagen que se está mostrando. Bien. Nosotros podemos hacer, digamos, el atributo alt lo tenemos que definir nosotros, podemos poner, no sé, solamente el name del producto, podemos poner un texto, podemos combinar ambos, bien. Eso va a depender un poco de justamente la imagen que estemos mostrando. No sé, acá podemos decir imagen principal para el producto, pesos, name. Bien, entonces, si alguien no vidente ingresa, va a leer esto, el lector de pantalla le va a leer esto en lugar en el lugar donde está la imagen. Ven que ahí ya nos desapareció el warning. Esto tiene que ver más que nada con temas de accesibilidad. Lo mismo pasa acá en el detalle. Bien. Fíjense, ahí nos marca también. Entonces, es parecido, así que podemos hasta usar el mismo. Sería producto.name. Y ya está, bien, de ese tipo de errores ya no tenemos más tampoco. Y el que nos queda ahora, que es en producto a modificar, nos dice que estamos usando un useEffect que tiene una dependencia, un missing dependency, bien, o sea, estamos usando algo dentro del useEffect que no lo declaramos como dependencia. Bien, todo lo que nosotros usemos dentro o lo tenemos que declarar como dependencia o debemos ignorar, bien, ese warning. Si ustedes van acá a Quick Fix, inclusive en Visual Studio Code le dice, hace un update de la dependencia, ven, si ustedes hacen clic, se los hace automáticamente. O les dice, deshabilitar Yahoo Form Exhausted Depths for this line.
Bien, entonces les va a poner acá este comentario que lo que hace es deshabilitar ese warning. Bien, ¿por qué esto? Porque al declararlo en un array estamos declarándolo como dependencia. Al declararlo como dependencia le estamos diciendo de que si ese valor cambia se vuelva a ejecutar el useEffect. Bien, si yo hago esto le digo, bueno, si el valor ID cambia o setValue cambia, vuelve a ejecutar el useEffect. En este caso no pasaría nada, nosotros podemos hacer esto así y funcionaría bien porque setValue no va a volver a, no va a cambiar, entonces no pasaría esto de que se vuelva a ejecutar el useEffect. Pero hay veces que si nosotros ponemos, no sé, una prop, un state, ahí rompemos la lógica que pensamos para el useEffect. O sea, necesitamos usarlo dentro del useEffect, ¿bien? Pero no necesitamos que dispare ningún cambio. Son raras las veces, pero pasa. Entonces, en esos casos podemos simplemente, ¿bien? Colocar el disable del warning para que no nos tire el warning en consola y tampoco tener la obligación de declarar esto, digamos, como dependencia. Bien. Todo esto tiene que ver con lo que es el manejo de SLint para justamente todo este tipo de validaciones. Y bueno, de nuevo, lo ideal es ir corrigiendo a medida que vamos avanzando para que no se nos junte todo. Ahora ya una vez que queda en cero, sí, ya a medida que va apareciendo un warning y demás, lo podemos ir corrigiendo, lo podemos ir solucionando. ¿Bien? ¿Hasta acá se entendió? No puedo ver nada en pantalla. No sé, ¿todos están viendo bien la pantalla? Por las dudas paro de compartir y comparto de nuevo. Perfecto. Emanuel, fíjate a ver si ahí se ve bien. Si no, por ahí ya es un tema de tu máquina o por ahí de tu conexión. Bien. No solo tenemos los warnings del lado del IDE, bien, del lado en este caso de Visual Studio Code, sino que también tenemos warnings que aparecen en consola del navegador. Bien, por ejemplo acá, si nosotros abrimos la consola del navegador, vemos este warning que es propio de React, que ya sabemos que aparece y que dijimos después vamos a ver cómo solucionarlo. La realidad es que su solución no es difícil, bien, y se acota, digamos, a lo siguiente. En todo componente, digamos, que nosotros hagamos un map en el JSX, todo componente que nosotros hagamos un map, lo que estemos renderizando, o sea, recuerden que acá, en este caso tenemos un solo componente, pero podríamos tener, no sé, un JSX un poco más amplio, bien, con un div y elementos, bien, pero, ¿qué quiero decir? Acá siempre tenemos que tener un elemento que sea la raíz en los maps, bien, o sea, que contenga el resto de los elementos. Ya sea que tenemos elementos estándares o que tenemos, como en este caso, componentes propios, al elemento estándar o al componente propio, le tenemos que declarar una prop que es la prop key. Bien, esta prop no la tenemos que nosotros ir y declarar dentro del componente, no la tenemos que poner acá. Es una prop que usa React. Bien, es una prop que se llama key y que acá tenemos que colocar algún dato que sea unívoco en ese elemento. Bien, o sea, no podemos poner acá algún dato que se pueda repetir. Si yo sé que dos productos pueden tener el mismo nombre, no lo puedo usar como key. Bien, por lo general, como key se utiliza el ID del producto, el ID del elemento, perdón, por ejemplo, que es unívoco. Bien, el ID del elemento no se repite, es uno. Entonces, si nosotros hacemos eso y lo usamos como key, desaparece este warning. Esto es porque React, al armar las listas es esto de poder iterar los array con map y renderizarlo, necesita identificar de manera unívoca cada elemento de esa lista. Eso le va a servir a React a la hora de que nosotros, no sé, eliminemos uno de esos elementos de pantalla, le va a servir para poder identificarlo y poder renderizar de manera más óptima, ya sea al momento de renderizar o al momento de
modificar, de hacer un update del DOM. Por eso es que React no nos obliga, porque hasta ahora funcionaba, no pincha nada, pero sí nos tira un warning, nos aconseja de que cada cosa que nosotros metamos dentro de un map tenga el atributo key. En el caso que no podamos por ninguna circunstancia tener un elemento unívoco, a veces pasa, bueno, se puede llegar a usar, o sea, el map recibe como primer parámetro el elemento de la iteración y como segundo parámetro el número de iteración, que va a arrancar en 0. ¿Bien? Va a ser 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, en ese caso podemos usar ese elemento como key. No sirve para nada si nosotros usamos ese elemento, no le da ninguna ventaja a React. Bien, lo único que va a servir es para evitar el warning. O sea, con esto tampoco nos va a aparecer el warning, pero la realidad es que no le dimos nada a React que le sirva al momento de actualizar y demás. Entonces, esto se usa solo si no nos queda otra. Bien, si no nos queda otra, usamos esto y decimos, bueno, no me quedó otra, uso el index. ¿Qué pasa? Si yo tengo 10 elementos y uso el index y yo elimino uno, bien, de pantalla por algún motivo, por algún evento de usuario, ese index cuando se vuelva a reconstruir, se vuelva a iterar ese array, que en lugar de 10 ahora va a tener 9 elementos, se vuelve a reconstruir. Entonces a React no le sirve para nada, porque nunca va a poder comparar qué elemento es el que se fue, digamos, de la lista y demás. Entonces esto se usa solamente para evitar el warning. Hay veces que nos pasa que no tenemos otra y decimos, bueno, metamos esto porque necesitamos evitar el warning, pero no sirve absolutamente para nada. Lo ideal siempre es identificar algo unívoco, ¿bien? Que en este caso es el ID, ¿bien? En este caso es el ID. Por lo general, siempre que tengamos ID en lo que estamos recorriendo, conviene usar el ID. A veces no tenemos ID, pero tenemos otro dato unívoco o podemos concatenar dos datos para hacerlos unívocos, concatenamos dos datos y lo hacemos unívoco. Siempre tratamos de mantener algún dato de manera unívoca en esa propiedad key. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. ¿Alguna duda hasta acá respecto de los warnings, respecto de lo que vimos hasta el momento? A ver, no hay una regla general para los warnings. Los warnings hay que leerlos y hay que entenderlos. Y en estos que yo les mostré son los más habituales. O nos olvidamos una dependencia en el useEffect, o estamos importando algo o declarando algo que nunca usamos, ¿bien? Pero nos pueden aparecer otro tipo de warnings. Lo bueno siempre que nos aparece un warning es, para que vean que no solo pasa, si yo digo constes, lo dejo así. Ven que ahí ya me aparece grisado. Ah, bueno, está bien. Ahí está. Bien, fíjense, me aparece grisado. Me dice, me tira el warning de que estoy declarando algo que nunca uso. Ven que no es solo con los import, puede ser con una constante, puede ser con una función. Me olvidé que estaba queriendo decir de lo bueno es y me olvidé. Bueno, ya me voy a acordar. Pero lo importante acá entender es que no solo nos aparece con los imports, sino nos aparece con las funciones y con constantes, con variables también, con todo lo que nosotros podamos declarar y no se use para nada, medio que nos dice, che, ¿para qué estás declarando algo que no usás? Bien. Ah, y lo bueno, ahí sí me acordé, es que acá esto es un link, ¿bien? Entonces, bueno, no lo toma como link ahora. Debería ser un link. Acá. Bueno, no lo está tomando con link, pero si de última googlean esto, los va a tirar a la página de Serin donde les va a explicar de qué se trata el error. Obviamente lo pueden googlear, también buscarlo en comunidades, bien, pero ahí les va a indicar
de qué se trata el error también. ¿Siempre conviene retirar los warnings antes de deployar? Sí, sí, siempre es conveniente. Algunos te deja hacer el deploy igual, otros no. La mayoría te deja hacer el deploy igual, pero siempre es conveniente por una cuestión también de buena práctica de dejar el código limpio. Bien. Bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a trabajar un poquito más con algunos elementos de React Bootstrap y ver también un poquito el tema de estilos. Bien. Vamos a hacer así. Voy a ir acá, voy a dar de alta algunos productos más. Vamos a poner Moto Z, no sé, precio 50. Estaría bueno. Ahora revisamos eso. Esto. Vamos a dar guardar. No sé. iPhone. Le vamos a dar guardar. No sé, y ahí empezamos a poner iPhone X. Le damos guardar. iPhone 12. Así tenemos varios productos acá para que se vaya viendo un poco. Bien, vamos a dejar ahí, vamos a ir a inicio. Bien, ahí ya estamos viendo un par, nos va a servir para lo que necesitamos. Bien. Bueno, vamos a ver algún otro elemento HTML, después también vamos a meter algún elemento que no tiene toda la lógica del lado de HTML como venimos haciendo. Vamos a aplicar primero los cards, ¿bien? Los cards son estas tarjetitas blancas que se suelen usar un montón. Para usarlo, recuerden siempre en Bootstrap van a API y acá les va a decir el import que ustedes tienen que hacer. Inclusive en el ejemplo también lo tienen acá arriba. Bien, fíjense. Si miran, está el ejemplo también. Vean que acá importa card, importa button, porque en el ejemplo también se usa un button. Bien. Entonces, bueno, pueden manejarlo como prefieran. Lo que voy a hacer yo es acá donde armamos cada producto. Te lo voy a bajar un poquito. Donde armamos cada producto, vamos a reemplazar todo esto y vamos a meter un card. Bien, vamos a meter esto. Entonces, lo primero que voy a hacer es importar esto. Vamos a importar inclusive el button también. A ver si tenemos alguna otra. Bueno, esta igual. Sí, no, esta está bien. Pon esta imagen. Bien, vamos a importar acá. Recuerden esto, ¿no? Podemos hacer dos import o podemos hacer uno solo y acá ponerlo entre llaves, ¿bien? Por ahí cuando importamos más de un elemento, está bueno hacerlo así para no tener un montón de líneas, ¿bien? No por otra cosa. Y acá vamos a reemplazar esto, lo vamos a meter acá. Voy a hacer así para que no se vea todo raro. Bien. Y entonces, este es el ejemplo. Vamos a reemplazar, no sé, acá el title lo vamos a reemplazar por el name del producto. La descripción por la descripción del producto, acá en Cartex. En el botón vamos a poner el botón ver detalle. Bien, y acá vamos a poner el botón editar, perdón. Ahora vamos a ver qué hacemos con los links también. Mostrábamos price también, ¿no? Entonces, bueno, acá puede ir la descripción, podemos meter otro de estos para mostrar el precio. Bien. Nada, estos car text, digamos, podemos meter lo que nosotros querramos. Y acá tenemos un car.image que nos sirve para mostrar las imágenes. Esto vendría a ser como el título, los textos, bien, del producto en este caso, y después los botones. Hay hay ejemplos diferentes, no es que tenemos que usar todo eso. Todos los elementos que tiene un card están acá abajo. Bien, si ustedes van acá abajo, van a ver, tenemos card body, card footer, card header, card image, overlay, links, subtitle, text, title, bien. Tienen para armar una estructura grande. Vean que en los ejemplos inclusive hay diferentes estructuras.
Yo voy por esta, que es la más usada, digamos, a la hora de mostrar un producto. Pero bueno, acá lo importante es que ustedes puedan mostrar los datos que quieran. Con el tema de los botones, no vamos a usar el link como lo veníamos usando acá. El button de React Bootstrap tiene una propiedad que es la propiedad as. Entonces acá le podemos decir que este botón se comporte como un link, como el componente link, y en el to directamente le ponemos donde queremos redireccionar. Como el navbar, ¿se acuerdan el navbar que era así? Entonces no nos hace falta meter el componente dentro del botón. Directamente con el botón de Bootstrap logramos lo mismo. Eso ahí. Y el variant, por ejemplo, bueno, está bien, pensé que era eliminar. Ahí está. Vamos a mostrar ahí las cards. Bien. Ahí se ven las cards. Lo que me quedó roto, perdón, es la imagen. No reemplacé acá en el source el image. Vamos a reemplazarlo acá. ¿Ven? Ahí se ven digamos, el cuadradito blanco, por así decirlo, con la imagen, los botones. Vamos a probar los botones. Bien, vamos a la página de detalle. Fíjense, vuelvo a inicio, pruebo botón editar, voy a la página de edición. Bien, entonces el card funciona perfecto y los botones también funcionan bien. ¿Se entiende hasta acá? Perfecto. Nosotros, si queremos, podemos usar todo el concepto de row y de calls que tiene Bootstrap. Bien. Bueno, después les explico igual cómo formatear el código. Pero por ahora vamos a hacerlo a mano. Tengo medio error ahí. Ahí está. Bien, entonces vamos a ir a productos. Yo voy a meter el map dentro de lo que se conoce un row de Bootstrap. Bien, un row sería una fila. Primero vamos a ver el resultado y ahora explico un poquito. Para esto tenemos que importar el componente row de React Bootstrap. Bien, y por otro lado, cada producto que estamos visualizando lo vamos a meter dentro de un call de Bootstrap. Bien, entonces vamos a venir acá y el card lo vamos a meter dentro de un call. Call lo tenemos que importar también de React Bootstrap, perdón, no vaca call. Y lo vamos a importar de React Bootstrap. Bien, vamos a venir acá y vamos a importar call. ¿Está? Entonces vamos a guardar, primero voy a dejar esto prolijito. Bien. ¿Qué pasó acá? Al armar las rows y las call, bien, lo que va a hacer automáticamente Bootstrap es ir distribuyendo de acuerdo al ancho de pantalla y al ancho de los elementos. Ven que ahí lo distribuye en 3, pero si yo empiezo a achicar, lo va poniendo en 2 hasta que lo pone en 1. Bien, va armando el responsive. Nosotros cuando trabajamos con los calls, que están dentro de un row sería la fila para Bootstrap tiene el ancho total de pantalla tiene 12 unidades, y nosotros le podemos decir en el call que queremos que tome X cantidad de unidades de acuerdo al ancho de pantalla que estemos viendo. Bien, entonces para eso lo que hace Bootstrap es dividir ese ancho de pantalla en, me está apareciendo, ahí está, dividir el ancho de pantalla en 12 unidades, y nosotros, ahora vamos a ver, tenemos distintos breakpoints, distintos min width. Por ejemplo, el XS es el que se usa para aplicaciones mobile, bien, el min width creo que era algo de 400 si no recuerdo mal. Acá están los breakpoints, ¿ven? XS es de extra small o X small, ¿ven? Cuando la pantalla tenga menos de 576 píxeles va a tomar lo que nosotros le hayamos puesto en XS. Cuando tenga más de 576 pero tenga menos de 768 va a tomar small.
cuando tenga más de 768, pero tenga menos de 992, va a tomar large, y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces acá nosotros le podemos decir, cuando es una pantalla XS, o sea que tiene menos de 576 píxeles, quiero que tomes el ancho total de pantalla, 12 unidades. ¿Bien? Por eso si yo achico esta pantalla a un valor menor a 576 píxeles, lo que va a terminar pasando es que va a tomar las 12 unidades para armar el elemento. O sea, en definitiva voy a estar viendo un elemento por fila. ¿Bien? Si yo digo NSM, o sea, un poquito más grande de 576, bien, mostrame 2 elementos por fila, porque le digo, cada elemento ocupa 6 unidades, como el ancho total de pantalla son 12 unidades, si yo le digo que cada elemento ocupa 6, le estoy diciendo en definitiva que muestre 2 elementos por fila. Si yo, digamos, ensancho hasta llegar a large, le estoy poniendo 4, bien, a cada elemento, 4 unidades. Si yo le pongo 4 unidades a cada elemento, a ver si llego a verlo acá o no. No. Bueno. Si yo le pongo 4 unidades a cada elemento, 4 por 3, 12. Le estoy diciendo que quiero ver 3 elementos por fila. ¿Bien? Por eso, fíjense que acá veo 3. Y si fuese una pantalla más grande, le doy 3 unidades a cada elemento, en donde, en definitiva, le estoy diciendo que muestre 4 elementos por fila. ¿Bien? Nada, si vean un poco por ahí más de la lógica en sí, si quieren, de lo que es el responsive, pero básicamente es eso, es tomar la fila como 12 unidades y nosotros en distintos breakpoints poder decirle cuántas unidades queremos que tome. Entonces eso va a permitir que cuando el usuario achique pantalla vaya respondiendo. ¿Bien? Esto es usando los call y los row de Bootstrap, que está acá en la parte de layout. Acá en la parte de layout tienen breakpoint, tienen grid, ¿bien? Que es esto de row y call que vimos recién. Y después, si no, pueden usar CSS con Flexbox, que también les permite hacer diseño responsive. Bien, o sea, esto lo que facilita al usar Bootstrap es no tener que estar declarando nada, sino que declarando el elemento call, declarando el elemento row y definiendo la cantidad de unidades, va a responder automáticamente y va a mostrar la cantidad de elementos que querramos por fila de acuerdo a cómo lo hayamos estipulado. Bien, ¿se entiende? Esto es grid, no es Flexbox. Al resto, chicos. Perfecto, exacto. Se ahorran, es como el hacer el arroba media, no es lo mismo que Flexbox. Bien, a veces conviene directamente ir por el lado de Flexbox porque tenemos más flexibilidad a la hora de hacer el responsive. Bien. Pero ya Flexbox no es algo propio de Bootstrap, sino que es algo más de CSS en general. No es algo que van a tener en React Bootstrap específicamente. Bien. ¿Qué pasa si ahora nosotros queremos hacer algún detalle de todo esto, ¿no? No sé, darle un margen a los botones, por ejemplo. Bien, bueno, ya podemos también usar alguna clase de Bootstrap, pero imagínense que queremos hacerlo nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para manejar estilos propios? Hay varias maneras de hacerlo. Una manera es usando el atributo style del elemento como está acá. Fíjense que acá hay un style aplicado que tiene un width de 18 rem. ¿Bien? Si yo lo saco, bueno, en este caso como ya le puse el call, row, todo, sí, va a funcionar. Bien, pero si yo no hacía esto, es más, si yo dejo eso, rompo todo. ¿Ven? Que ahí responde mejor. Pero bueno, una forma es directamente en el atributo style, como objeto, poner los estilos. No es la forma más recomendada porque se mezclan los estilos dentro de los componentes. Bien, la realidad es que no está bueno hacerlo de esta manera. La otra forma, que es un poco combinar esta, pero de una manera más prolija, es arriba en el componente, puede ser abajo también, pero por lo general se estipula hacerlo arriba, fuera de la función del componente, declaramos una constante que llamamos styles. ¿Bien? Que va a ser un objeto. No me acuerdo si esto lo expliqué, puede ser.
Si lo expliqué, bueno, me escuchan de nuevo. Va a ser un objeto, ¿bien? En ese objeto declaramos, por ejemplo, el componente card, ¿bien? Y al componente card le vamos a declarar esto mismo que está acá, lo ponemos acá, ¿bien? Entonces acá en lugar de poner directamente el width, todo, usamos el style, el atributo style, pero ponemos styles.card, ¿bien? Entonces lo que va a estar tomando es todos los estilos que nosotros hayamos definido acá. ¿Está bien? Supónganse que aparte de car quiero los botones, ¿bien? Le quiero dar estilo a los botones. Entonces vamos a poner acá coma, porque es un objeto, buttons, ¿bien? No es CSS esto, es un objeto. JavaScript, button, llaves. Y acá, no sé, le quiero dar al button este, le quiero dar, se me complica cuando hay tanto zoom. Vamos a hablar acá, no sé, un margin right de 10 píxeles. ¿Bien? Bien. Entonces le quiero dar este estilo, me lo quiero llevar acá. ¿Bien? Acá hay una salvedad cuando nosotros metemos los estilos directo en el componente, que no podemos usar los guiones. Los guiones se borran y la siguiente letra va con mayúsculas. Se usa camel case. Bien, por ejemplo, entonces margin-right es margin, sale el guión y la R va en mayúscula. Y esto va como un string. Bien. Y sin punto y coma. Entonces, ahora sí, yo puedo venir acá y le puedo decir al botón style es, perdón, la constante styles.buttons. No sé por qué está tan lento. Ahí está. Bien, y me toma los estilos. O sea, imagínense que ahora vamos a darle un margin button acá. ¿Cómo lo haríamos en el car para dar un margin button? Bueno, aparte del width le damos un margin button. Coma, y esto sería margin guión bottom, pero el guión no va. ¿Se acuerdan que lo dije recién? Entonces borramos el guión, la B va en mayúscula. Bien, y acá decimos, no sé, dale un margin button de 10 píxeles. Y ahí toma el margin button. Bien. Como que mezclamos la lógica de clases, porque en definitiva estamos armando este tipo de cosas que son como clases, pero son de este componente, ¿bien? Pero trabajan sobre el atributo style. Acá, no sé, si yo quisiese esto en lugar de un width, hacer un min width, sería min y la W mayúscula. ¿Bien? O sea, todo lo que es guiones lo tenemos que borrar. Este min width o width lo voy a sacar, más lo voy a comentar, queda así, para que no rompa todo. ¿Bien? Y esta es una forma que tenemos de manejar estilos. ¿Bien? Es directamente trabajar con el atributo style dentro del componente, pero en lugar de meter el objeto como veíamos en Bootstrap directamente en el style, armamos un objeto arriba del componente y de esa manera lo que nos queda es arriba los estilos y después toda la lógica y la visualización del componente. ¿Bien? Queda más prolijo porque si no se pierden los estilos dentro de todo el componente. ¿Está? Esto es sí, JSX. Dentro de cada componente. Estos estilos aplican solo a este componente, o sea, el componente en el cual está declarado. ¿Se entiende? Okay. Ya, un poquito acá. Bien. Bueno, ahora
Vamos a ver otra manera, pero primero voy a meter otra cosita de Bootstrap y ahora vemos otra manera de manejar los estilos. Bien, vamos a volver a componentes y vamos a ir a el spinner. Bien, y bueno, acá tienen diferentes tipos de spinner. Yo voy a meter este, pero pueden usar el que ustedes quieran. Entonces, vamos a agarrar el spinner, vamos a ir a nuestro componente productos, que tenía la lógica if loading o el else, y en lugar de mostrar cargando, ahora vamos a mostrar un spinner. Bien, vamos a venir acá, vamos a tener que importar de nuevo de Bootstrap. Ahí se los dejo separados para que vean que da lo mismo si lo hacen de una manera u otra. Y vamos a hacer acá el llamado al componente spinner animation grow. Bien, es más, acá le vamos a poner true para que siempre lo muestre, entonces podemos verlo tranquilo el elemento. Bien, fíjense, ahí se está viendo tranquilo el elemento. Eso está bueno cuando ustedes trabajan, digamos, tocar esas pequeñas cosas más que nada para ver si, digamos, si queda bien o no el elemento, si tienen que corregir algo. ¿Tá? Bueno, acá teníamos este componente que es productos. Otra manera que tenemos de trabajar los estilos es, creamos un new file, bien, acá decimos, no sé, productos.css, y acá, por ejemplo, decimos a la clase spinner, no sé, le asignamos un position fix, en realidad podríamos hacerlo con flex, pero para lo que nosotros necesitamos está perfecto. Bien. Entonces ahora en lugar de meter los estilos dentro del componente, lo que hacemos es importar la hoja de estilos. Vamos al componente y hacemos import, y acá directamente la hoja que queremos importar. Punto barra, por ejemplo, esta era productos.css. Bien, entonces acá ya esta clase spinner la tenemos habilitada. Venimos acá y decimos class name es igual a spinner. Si me lo tomo bien o no me lo tomo. El clase spinner está. Vamos a hacer así porque voy a meter un div. Bueno. Me está faltando algo a mí. Ah, porque me lo está pisando. Ay, que. Ahí está. Perdón, chicos, acaba sin las comillas. Ahí está. Bueno, ¿ven? Y ahí tomo los estilos. Entonces, esta es otra manera de trabajar con los estilos. Es directamente, declaro la hoja de estilos, la importo en el componente y la utilizo. ¿Bien? Ya tengo los estilos declarados para poder utilizarlo. ¿Bien? Sí, sí, ya sé que tengo el true. A propósito lo hice, lo que explicaba recién, para poder ver elementos. Si yo no hago esto, se va a ocultar enseguida el elemento. Una buena práctica sería tener la hoja de estilo separada. No necesariamente. En React está visto como una buena práctica lo que mostré primero, que es embeber los estilos dentro del componente. Depende de los estilos. O sea, si son estilos que se utilizan entre varios componentes, sí está bueno meter en una hoja de estilo e importar esa hoja de estilo entre esos componentes. Bien. Ahora, si de repente es un estilo que solo aplica a un componente, no tiene mucho sentido crear una hoja de estilo. Bien. Está visto como una buena práctica embeber el estilo en el style directamente. ¿Se entiende hasta acá?
Bien. Entonces vamos a volver el is loading acá. Y vamos a venir al detalle, por ejemplo. Y vamos a replicar lo mismo. Después esto también vamos a ver que lo vamos a simplificar. Y acá en home, no. Bien, y acá vamos a poner true. Bien. Fíjense qué pasó ahí. Vean que me está tomando el estilo, el class name, pero yo no estoy importando la hoja de estilos. Bien. Cuando nosotros trabajamos de esta manera con React, estos estilos no se aplican solo al componente, sino que se aplican a todos los componentes. Bien. No son, o sea, propio del componente. Si yo tengo esa clase spinner utilizada para otra cosa en cualquier otro componente, la va a tomar, como nos pasó acá en detalle, como ya la cargó, bien, ya queda dentro del DOM. Entonces yo vine al detalle, puse el class name sin importar la hoja de estilo y funcionó. Bien, como que lo usa de manera global. Entonces, otra manera de hacerlo es new file, vamos a venir acá a, por ejemplo, detalle.module.css. Bien, lo vamos a declarar como forma de módulo. Y acá vamos a decir spinner detalle. Vamos a poner un background color red para probar ahora. Y entonces, spinner detalle lo podemos poner así. Bien. Y entonces, vengo acá, pero en lugar de importar la hoja de estilo como hicimos recién, vamos a hacer un import de un módulo. Vamos a decir import, por ejemplo, styles from, y acá la hoja de estilos. Bien. Punto barra detalle, si me aparece, no, punto módulo punto css. Bien. Y en el elemento, en el class name del elemento, en lugar de poner el class name como string, ponemos styles, punto y la clase. Bien. Vean que, o sea, funciona de la misma manera o muy similar al primer ejemplo, al de embeber directamente el estilo en el componente, este de acá, pero con una hoja de estilo asociada. La diferencia entre importar la hoja de estilos con un módulo o hacerlo, como lo vimos al principio, sin módulo, es que si lo hacemos sin módulo, o sea, si nosotros dejamos la hoja de estilo y le importamos esa hoja de estilo, se agrega al DOM, y si tenemos cualquier elemento con ese mismo class name, toma los estilos, por más que ese elemento esté en otro componente. De nuevo, esa hoja de estilo no aplica solo a ese componente, sino a todos. Al importar y al trabajar con modules, ahí ya la hoja de estilo solamente trabaja en ese componente. Bien, yo, digamos, para poder justamente hacer el style spinner detalle, lo tuve que importar. Entonces, si yo quiero usar esto mismo en otro componente, tengo que ir a importar la hoja de estilo. Si no, no lo va a tomar, no va a funcionar. ¿Se entiende? Después el objetivo es el mismo y los resultados son los mismos. Si yo a esto le pongo de esta manera esto, va a quedar exactamente igual, no cambian nada. Bien, la diferencia está de nuevo en el scope, en el alcance que tiene una manera u otra. Bien. ¿Se entiende? ¿Dudas? Sí, sí, no, alguien levantó la mano, directamente pregunten. Ah, perfecto, no hay problema.
Depende del equipo también con el que estén trabajando, depende de la magnitud del proyecto, ¿bien? Obviamente, si ustedes empiezan a trabajar con hojas de estilos, no conviene tener todo medio desparramado al mismo nivel, sino, por ejemplo, acá ya conviene ir haciendo, no sé, por carpetas, bien, no sé, la carpeta productos, y dentro de productos metemos el JSX y metemos el CSS, bien. Lo mismo acá en detalle. Hacemos la carpeta detalle y dentro de detalle metemos el CSS y metemos el componente. Pues si no, no se entiende nada. Bien, o sea, sí, si empiezan a meter hoja de estilo y demás, lo conveniente es mínimamente ir agrupándolo dentro de carpetas, como para que les quede un poquito más prolijo. Bien. Bueno, acá, claro, al meter productos se rompió todo, entonces tenemos que ir viendo acá. No sé por qué no me hizo. Sería productos. Y detalle tiene que estar acá, supongo yo. Page barra detalle barra detalle. Claro, no puede resolver producto service porque ahora tiene cancel punto barra producto, punto barra producto, punto barra producto, porque ahora es punto punto. Ahí está. Y este ahora sí, ya lo metemos como va. A ver, por la duda vamos a recargar. Ahí está. Si vamos a inicio, bien, ahí nos quedó lo que hicimos hasta el momento. ¿Se entiende? Buenísimo. Vamos entonces ahora al, por ejemplo, registro de los usuarios. Bien, y nosotros teníamos el registro acá. Sí, sí, lo saqué de la hoja de estilos. Bien, entonces yo tenía mi registro acá, ¿no? Entonces lo que quiero hacer ahora, vamos usando el componente alert de Bootstrap, que es este de acá. Bien, lo vamos a importar como siempre primero. Siempre por ahí conviene hacer esto. Queremos usar el alert, ¿no? Entonces lo importamos, lo probamos, bien. Venimos acá, lo metemos en el JSX. Lo probamos así. Le ponemos acá, no sé, aquí success, por ejemplo. Y acá el variant le vamos a poner success también. Y acá le ponemos, no sé, gracias por registrarse. Bien, guardamos. Vengo acá. Bueno, ahí ya algo no falló porque seguramente puse mal el variant. Claro, me falta una S. Ahí está, ¿ven? Bueno, ahí se ve el alert, ¿tá? Lo retocan, le dan los... Ahora ya saben cómo importar los SS, dan los estilos, lo dejan bien y ahora hacemos la lógica. Yo no quiero que se vea todo el tiempo esto, sino que quiero que se vea cuando el usuario se registra. Es más, lo puse abajo, lo pueden decir, no, yo quiero que se vea arriba, entonces lo podemos poner acá arriba también. Bien, lo ponemos ahí arriba, le dan los márgenes, lo trabajan y una vez que tienen todo eso cerrado, le meten ya la lógica. La lógica sería, cuando el usuario se registra exitosamente, quiero que se muestre este alert. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? También lo podemos usar cuando el usuario no se registra exitosamente, ¿bien? Cuando hay un error. Entonces, yo para hacer que esto se muestre o se oculte de acuerdo a algo que pasa en ejecución, ¿bien? ¿Qué tengo que usar? Estados. Entonces vamos a venir acá y vamos a hacer primero un estado simple que va a ser, no sé, show alert. Y set show alert. ¿Bien? Esto va a ser un use state.
que va a arrancar en false. Bien, el use state lo vamos a importar. ¿Por qué no me se lo import? Ahí está. Lo vamos a importar de React. Entonces digo, che, yo el alert quiero que se muestre cuando show alert sea true. Bien, listo. Y entonces acá digo, bueno, cuando todo salió bien, o sea, si acá me devuelve document datos, que significa que salió bien, voy a hacer un set show alert en true. Entonces vamos a registrar acá cualquier cosa. Registrarse. Ay, ¿qué le pasó ahora? A alguien le había pasado esto también, que le empezó a tirar. Por las dudas revisen y acá pongan out con paréntesis, que el otro día no me funcionaba y ahora, no sé. Como que me pide eso, me parece. Sí, ahí está. Bueno. Y ahí está, ¿ven? Gracias por registrarse. Entonces, hasta ahí, digamos, lo que tenemos es el alert de que se registró exitosamente. Bien, lo que hicimos fue con un estado mostrar el alert solamente cuando Firebase nos devolvió ese registro exitoso. ¿Hasta acá se entiende? Cuando se hace el login exitoso, ¿cómo hago para mostrar? Después vemos eso. El renderizado condicional, exacto, sí, esto es el renderizado condicional. Esto de acá. Pero ¿dónde sacó el user si solo me devuelve el mail y el UID? Yo no saqué el user, solamente dije que cuando todo salió bien, o sea, si document trajo algo, que significa que se insertó el documento, muestro el alert. No hice nada con el user ni nada por el estilo. Bien, ¿hasta acá se entiende? Ok, después vemos el tema del user. ¿Al resto, chicos? Show alert doble ampersand es el renderizado condicional. Es que cuando esta condición sea true, se va a mostrar este componente. Perdón, pensé que lo había explicado. Esto se llama renderizado condicional y es que cuando esta condición sea true, lo que esté a la derecha del doble ampersand se renderiza. El resto es similar a un if, ¿sí? No tiene else. Bien. Ahora imagínense que... excelente. Imagínense que decimos, bueno, pero ahora cuando hay un error también quiero mostrar un alert, pero en lugar de el color verde quiero mostrar el color rojo. Y voy más allá y digo, che, pero también en el login, cuando sea un login exitoso, quiero decirle que se logueó exitosamente a través de un alert. Bien. Entonces empiezo a darme cuenta de que los alerts los voy a usar más de la cuenta. Bien. Los voy a usar en distintos componentes y que inclusive los voy a necesitar parametrizar para darle distintas visualizaciones. Un segundito porque me desaparece el chat y no puedo ver. A ver ahí. Bueno, no sé por qué no puedo ver el chat. Bueno, después paro y en todo caso voy a ir hablando y vayan de última. O pregunten por preguntas y respuestas porque el chat no me aparece. Bien. Entonces, al darme cuenta de eso, yo lo que digo es, che, voy a meter esa lógica en un componente. Voy a venir a Components, por ejemplo, voy a crear acá un new file, vamos a llamar a esto alert custom. No le puedo poner alert, bien, porque alert se llama el componente de Bootstrap. Entonces, para diferenciarlo le pongo alert custom.
Y este alert custom entonces va a ser una función que vamos a llamar alert custom. Bien. Y lo que va a hacer es renderizar un alert. O sea, esto que está haciendo acá, lo vamos a meter acá. Para lo cual voy a necesitar acá el import del alert. Bien. Y ahora digo, bueno, yo quiero, ya sé, ya que estoy, hacer algo que sea un poquito más, ¿cómo se llama esto? Reutilizable. Entonces quiero recibir propiedades. Bien, yo en las propiedades quiero recibir, por ejemplo, el variant. El variant en Bootstrap me permite darle distintos colores. Bien. Y el texto a mostrar. Entonces vengo acá y digo, ¿se acuerdan que acá ya podemos traer de construidas las props? Digo, bueno, voy a recibir la props, por ejemplo, variant, le puedo poner el nombre que quieran, yo le voy a poner variant y le voy a poner text. Bien. Entonces, acá vamos a imprimir lo que venga en la prop text. Y acá vamos a imprimir lo que venga en la prop variant. Bien. Y ahí, este alert custom, vamos a hacer un export default de alert custom. Entonces, ahora en el registro no voy a usar el alert de Bootstrap. No voy a hacer nada de todo esto. Directamente voy a mostrar mi alert custom. Bien. Pero mi alert custom le tengo que pasar el variant y le tengo que pasar el message. Pero a su vez yo digo, che, la verdad, ya que estoy, quisiera mínimamente poder reutilizar este mismo componente en caso de éxito o en caso de error. En caso de que Firebase me devuelva un error, decirle, bueno, te equivocaste en tal cosa, ocurrió un error por tal cosa o lo que sea. Más allá de la validación que yo pueda hacer con React Form. Entonces, este estado de show alert, bien, lo vamos a cambiar un poquito. Ya no va a ser un true false. Bien, lo vamos a pensar un poquito y no va a ser un true false, sino que va a ser un estado que me permita darle un poquito más de información al componente que estamos armando de alert. Entonces, en lugar de show alert, no sé, le voy a llamar alert y set alert. Y en lugar de ser un true false, lo vamos a hacer que sea un objeto. Bien, un objeto que va a tener el variant, que va a arrancar con un string vacío, y el text, que va a arrancar con un string vacío. Bien. Entonces, fíjense, propiedad variant, propiedad text, las mismas que están esperando acá el alert custom, variant y text. Bien, como se llaman igual, puedo venir acá directamente poner llave de apertura cierre, punto, 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 alert. Bien, ¿se acuerdan del operador spread? Va a generar, como si yo esto se llamase variant 1, ya no lo puedo hacer. Porque cuando haga la propagación, acá le va a estar pasando la prop variant 1 y acá estoy esperando variant. Bien, solo en el caso de que se llamen igual las propiedades de un lado y las props del componente en el otro, puedo hacerlo de esta manera para simplificar la sintaxis. Y ahora, en lugar de hacer un set show alert, cuando sale todo bien, digo set alert y le paso el objeto. Y digo variant va a ser success. Y text va a ser, no sé, gracias por registrarse. Y acá, en lugar de success, digo el variant va a ser danger y acá va a ser ha ocurrido un error. Entonces, venimos de nuevo acá. Vamos a registrar un email que ya existe. Hay algo falló ahí. Vamos a hacer así. No, pero igual no debería. Voy a hacer al revés. Primero voy a empezar por el caso de éxito. A ver. No, está bien, hay algo que me está fallando acá entonces, evidentemente. Alert custom está. Vamos a hacer esto, a ver.
Ay. Me olvidé el return, por Dios. Esto. Me faltaba el return del JSX. Ahora sí. Ni hace falta esto. Bien. Vamos a recargar entonces y lo vemos de nuevo. Primero vamos a hacer ese mail ya existe, está registrado. ¿Bien? Ha ocurrido un error y si ahora le paso un email que no está registrado, gracias por registrarse. Bien, entonces fíjense, me armé un componente propio que pude reutilizar en el mismo componente y que también lo puedo reutilizar en cualquier otro lado. Bien, yo puedo ir y puedo llevarme este alert a el componente login, a el componente productos, el componente home, a donde lo quiera usar. Bien, ya toda la lógica que le quiera poner, se la puedo poner dentro de ese componente. Bien, no sé, quiero que se muestre X segundo y desaparezca, lo que sea, puedo ir armando la lógica dentro de ese componente y solamente reutilizar el componente. Bien, entonces ya nos empieza a quedar dividido un poco, pues si no lo que nos pasa es que terminamos copiando y pegando código que es muy parecido en distintos componentes. Bien, ¿se entiende? Ahora, si queremos aplicar esto mismo en el login, podemos ir al login y solamente importar ese alert custom, setear el estado y ya nos funcionaría. No, tenés que importarlo en cada uno. No hay forma de que automáticamente funcionen todos. Bien. ¿Qué pasa ahora si nosotros quisiéramos ya no tirar un mensaje medio genérico de ha ocurrido un error, sino un mensaje más específico? ¿Bien? Un mensaje específico indicando el tipo de error que pasó, que ocurrió. Entonces, ahí tenemos un tema y es cómo nos devuelve el error Firebase. Ven que acá Firebase nos devuelve un error, nos devuelve un código al cual nosotros podemos acceder y no sé, en base a ese código mostrar algunos errores o de última mostrar uno por default. Bien. Entonces ahí lo que nosotros deberíamos hacer es analizar el mensaje que nos devuelve Firebase. Bien. ¿Qué quiero decir? Si yo vengo acá, el error del código de error de Firebase va a venir en e.code. Bien, veamos acá, hacemos un console log, le voy a dar de nuevo registrarse. ¿Ven? Ahí nos dice el código de error. Entonces, si yo empiezo a armar, no sé, un switch con los códigos de error de Firebase, puedo ir a la documentación o puedo mínimamente hacer algunas pruebas por ingeniería inversa, digamos, y ver los códigos de errores más comunes. Podría ser un switch, podría ser un if, bien, entonces decir if e.co es out barra email and ready in use, le seteo un mensaje de este email ya está registrado, bien. Pero para no tener que hacer los if ni los switch, bien, podemos hacerlo de otra manera, que está bueno también, que lo uso más que nada de ejemplo, todo esto, bien, para que lo vean. Cuando nosotros tenemos este tipo de casos en donde dado un código tenemos que tomar decisiones, podemos ir por el lado del if o del switch. Lo que pasa es que nos va a quedar algo gigante, ¿no? Imagínense un if switch por cada código de error, nos queda gigante, no se va a entender el código. Entonces, vamos a ir a la carpeta source y vamos a crear una nueva carpeta que vamos a llamar utils. Esto es para que nos quede más prolijo, ¿bien? No necesariamente tiene que ser así, pero para que quede un poquito más prolijo. En utils yo voy a crear un util, bien, que se llame error message, que en realidad acá ya lo tengo, entonces vamos a hacer así. ¿Qué va a ser un util? Va a ser un módulo, un export. Bien, en este caso, export const en lugar de login message. Bueno, en este caso era login, así que vamos a hacer registro message. Bien, vamos a dejar así, login message, que nos va a servir. Y vamos a dejar acá registro message. Entonces, yo digo, bueno, cuando venga este código de error, lo voy a poner acá.
vamos a querer mostrar el mensaje, el email ya se encuentra registrado. ¿Bien? Armo como un diccionario para tal error, tal valor. Entonces acá, en lugar de estar haciendo un if, un switch para evaluar lo que viene en e.code, directamente vengo y digo, más esto me va a servir, digo, esto se llamaba registro message. Registro message, vean que me va a hacer el autoimport, arriba ven, ahí me hizo el autoimport. Registro message, corchetes, e.code, doble pipe, y le dejo el ha ocurrido un error. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo es importando el módulo registro message, que es una constante, es un objeto. Y acá estamos buscando dentro de ese objeto la propiedad que venga con el valor que venga en e.code, que en este caso sería, por ejemplo, out barra email and ready in use. Entonces va a venir acá, lo va a buscar. ¿Lo encuentra? Sí. Entonces nos va a devolver este valor. Por lo cual, en el alert se va a imprimir ese valor. Bien, lo que está buscando ese código en ese objeto, como lo encontró, devuelve valor. Supónganse que ya no nos devuelve ese código, nos devuelve el código Pepe. Bien, acá en lugar de venir out barra email and ready in use, nos devuelve Pepe. Pepe no existe acá. Entonces, ¿esto qué va a dar? Esto va a dar un undefined, va a dar un false, bien, o sea, no existe, no encontró esa propiedad en el objeto registro message. Y ahí juegan los doble pipes. Bien, esto es, si encontrás esto, si pudiste resolver esto, mostrá lo que encontraste. Y si no, mostrá esto. Es como si fuese también un condicional, pero por el lado del else. Si lo puede, parecido al doble ampersand, quiero decir, pero el doble ampersand, ¿qué hace? Cuando da true la condición, muestra o ejecuta el componente. En este caso es al revés. Cuando la condición no da true, ahí muestra lo que definimos a la derecha del doble pipe. Y si esto da true, muestra lo que resolvió acá. Entonces, fíjense, si yo le doy registrarse, el email ya se encuentra registrado. No creo que acá me deje, claro, no me deja ni sumitear porque le pusimos 6 caracteres. Vamos a venir acá y vamos a hacer 3. ¿Ven? Ha ocurrido un error. Entonces, fíjense, este no lo teníamos mapeado, no lo encontró, entonces le dijimos, bueno, si no encontrás, metele un error genérico. Entonces, ese doble pipe también es un recurso muy utilizado en JavaScript, no es React, es propio de JavaScript, y es cuando estamos codeando decir el valor default de algo. Lo usamos mucho para valor default, bien, en decir, bueno, si pudiste resolver, toma el valor que pudiste resolver. Ahora, si por X motivo no pudiste resolver, toma el default, que es este. Y en una línea resolvimos todo. No tenemos que andar con un if ni con un ternario, bien, que es un poquito más engorroso cuando solamente necesitamos, digamos, el else. Si ya necesitamos, si es una condición es true, hace tal cosa, o si es false, hace tal otra, ahí sí no nos queda otra que el ternario o el if, bien. Pero en estos casos donde no necesitamos en realidad mucho más, sino que es, bueno, si encontraste el valor, mostrarlo, y si no, mostrá este otro, o asigná este otro, podemos usar el doble pipe. Bien. Entran varios en el OR o en el switch también. Bueno, switch no usamos. No sé, Carlos, a qué te referís con en el switch. Bien. Y entran varios, sí, podés hacer los doble pipes encadenados. O sea, lo puedo usar en función en un archivo JS. No sé a qué te referís, Verónica, exactamente con en función. Si me aclaran un poquito más, respondo. En la función, sí, a ver, vos en una función JavaScript, y React no deja de serlo, podés importar un módulo que exportaste en un JavaScript. Por eso acá lo podés usar porque hiciste un export. Como hiciste un export, lo podés importar.
Ah, sí, sí, pueden usar el switch también. Lo que pasa es que no se aconseja mucho el switch. Sobre todo para estos casos. Bien, para estos casos conviene hacer un objeto tipo diccionario en donde, dado una clave, tenés determinado valor y no un switch. ¿Se entiende, Carlos, Verónica? ¿Al resto, chicos? Bien. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, bien, es decir, yo quiero que cuando el usuario se registre, redirija, bien, redirija em, perdón, al login, ¿bien? O sea, se registró exitosamente, redirigirlo al login para que ya se autentique y chau. Entonces, para eso, React Router DOM tiene un elemento, bien, un artefacto que es el useNavigate. Entonces, nosotros vamos a importar useNavigate from React Router DOM. ¿Y cómo se usa el useNavigate? Bueno, en el componente es un hook el useNavigate, ¿no? Entonces, en el componente lo que vamos a hacer es declarar, por ejemplo, una constante que vamos a llamar navigate, que va a ser igual a lo que devuelva useNavigate. ¿Bien? Y navigate va a recibir un parámetro que es la URL o el path, mejor dicho, al cual queremos redirigir. Entonces nosotros podemos venir acá y podemos decir, si todo sale bien, hace un navigate a barra ingresar. Bien, entonces va a redirigir a barra ingresar. Vamos a meter acá un 200, cualquier cosa, registrarse, y ahí nos redirigió. Bien. Acá lo que perdimos fue el alert. Está, tengamos también en cuenta una cosa que es, después vamos a ver que inclusive ese alert lo podemos meter en el menú arriba, pero necesitamos ver algo de context, que lo vemos la clase que viene. Pero si quisiéramos, podemos hacer, no sé, un set time now, ponele, bien, y decir, bueno, el navigate, ejecutalo después de 1000 milisegundos, o sea, un segundo. Entonces va a mostrar el alert de un segundo y después va a navegar. Vamos de nuevo. Ya no sé cuál puse. Ahí está. ¿Ven? Un segundo. Le podemos poner el tiempo que querramos, ¿no? Y navego. ¿Está? No importa, eso, digamos, son como detalles que ustedes pueden ir viendo. Con el ZTimeOut también pueden hacerlo. Después podemos ver de meterlo también en el menú cuando veamos context. Lo importante que quería mostrar era el uso del Navigate, que nos permite, o sea, vimos el uso del link, que nos permite armar enlaces, pero el Navigate lo usamos cuando ya queremos hacer una redirección del lado lógico del componente. ¿Bien? Como en este caso. Si todo sale bien, te redirijo al login. ¿Se entiende? El resto, chicos, es un hub propio de React Router DOM. Exacto, sí, sí, no recarga la página. Exactamente. Bueno, voy a mostrar una cosita más. Así después nos quedan los últimos minutitos para
ver un poquito el tema de las entregas y demás. Igualmente vamos a seguir trabajando con unas cosas, si no es la clase que viene, es la clase extra. Bien. Fíjense acá, y ya nos empezamos a meter, ya hicimos algo de componentización, que era el alert custom, que hasta ahora lo usamos solo en un componente, pero este mismo alert custom lo pueden usar, todo esto mismo que vimos recién lo pueden trasladar ustedes al login. Bien. Quedará para la clase que viene ver el tema de cómo obtener el nombre de usuario y demás, que lo vamos a ver, pero mientras tanto pueden hacer algo más genérico y lo pueden trasladar al login. Ahora vean una cosa, tanto en nuestro componente productos como en nuestro componente detalle, bien, tenemos la lógica para mostrar el spinner. ¿Está? Y fíjense que no solo tenemos la lógica del spinner, sino que tenemos el componente spinner y también tenemos los estilos para ese componente spinner. Primero lo que voy a hacer, perdón, es un segundito nomás, que así comprimo lo que hicimos hasta acá, porque voy a tener que romper algunas cositas. Ahí está. Esto lo voy a poner. Ahí está. Así ahora les subo el ejemplo. Bien, entonces fíjense que tenemos lo mismo, importamos 2 veces CSS. El loading inclusive es algo que podemos reutilizar bastante, ¿no? En todos los componentes que querramos meterlo, lo podemos meter. Entonces, podemos decir, che, ¿por qué no nos llevamos esto a un componente propio? Bien, entonces, venir acá. Vamos a hacer primero un new folder, así nos queda. Vamos a hacer new folder de loading, perdón. Vamos a hacer un loading.jsx. Y ya que estamos, vamos a hacer acá un new file de loading.css. Bien, así ya nos queda los estilos a modo CSS. Bueno, yo voy a hacer esto así un segundito y ahora explico. Esto lo voy a sacar. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a... Yo lo que quería evitar era tener que escribir esto, así que voy a hacer así. Y eso lo hacemos de nuevo. Listo, ahora vemos el tema de props y demás. Y esto tiene un class name spinner. Entonces acá vamos a hacer un import de punto barra loading punto css, y en ese loading css nos vamos a llevar esto. Hasta acá no hice nada nuevo, o sea, un componente loading. ¿Tá? La idea de este componente loading es que muestre el spinner. ¿Está bien? Entonces nosotros podemos decir, bueno, vengo acá a productos y me importo loading, ¿no? Entonces ahí ya me evito los css, ¿tá? ¿Se entiende? O sea, en lugar de importar el spinner, ya esto no lo hago. ¿Está? Y tampoco importo el css, que hacía la lógica del loading. Y esto mismo lo hago en detalle y está ahí reutilizando el componente, básicamente. Vamos a venir acá. ¿Está? Bien. A ver si quedó. Bien, ¿ven? Perfecto. Está bien, es una alternativa, ¿no? Lo que pasa es que, supónganse que esto mismo lo queremos aplicar en el detalle, tenemos que venir al detalle, tenemos que también hacer esto acá, tenemos que tener ese if, digamos, hecho, y tener esto así, ¿bien? Y loading acá. Es mejor de lo que teníamos antes, porque ya no tengo que estar importando el spinner de Bootstrap en todos lados, no tengo que estar importando las hojas de estilo en todos lados, es mucho mejor, pero hay una mejor alternativa todavía. Y es el uso de los componentes como componentes de orden superior en React. ¿Y qué es esto de componentes de orden superior? ¿Se acuerdan que cuando nosotros usamos un componente con un tag de apertura y un tag de cierre, todo lo que ponemos en el medio de esos dos tags llega en una propiedad especial que se llama children? ¿Bien? Entonces, si yo, en lugar de hacer este if así, vengo acá y digo, genero loading con un tag de apertura, genero loading con un tag de cierre,
y todo esto lo meto en el medio, todo esto, todo lo que yo ponga en el medio, ¿bien? Va a llegar acá, el componente, en una prop que se llama children. ¿Bien? Todo lo que yo ponga en el medio llega en una prop children. Si a esto yo le digo, le voy a sumar una prop más que sea loading, y la lógica que yo tenía acá, que era si loading es true, mostrar el loading, y si no, mostrar el componente, la llevo acá. Y digo, che, si esta propiedad es true, mostrar, ahora ya no sería, perdón, el loading, sino que sería, era el spinner. Esperen que, vamos a hacer así. Ahí está. Si la propiedad es true, mostrar el spinner de Bootstrap, ¿bien? Y si no, mostrar el contenido. ¿De dónde me llega el contenido? ¿Dónde se lo estoy mandando? En children. Entonces digo, si no, vas a mostrar children. ¿Bien? Y de esta manera, entonces, me evito tener que hacer todos estos if acá. Directamente lo que hago es decirle a loading, che, loading, a tu propiedad loading le vamos a asignar el estado isLoading, esto no va más, esto tampoco va más, se ve el loading, se ve el contenido. Y esto mismo, por ejemplo, me lo puedo llevar a detalle, y en lugar de pasarle como contenido, como children, lo que le pasaba en productos, le paso lo de detalle. Entonces, también saco esta lógica de acá. Y si yo ahora voy al detalle, se ve exactamente igual. Fíjense que ahí lo que hice fue reutilizar un componente como loading, pasé todos los estilos a ese componente, pasé la lógica a ese componente, y aparte, como usé los componentes de orden superior, que recuerden que es, en lugar de declarar el componente solo con un tag, declararlo con apertura y cierre, y lo que va en el medio de la apertura y cierre llega al componente, en este caso loading, con una property, una prop, que se llama children. Tiene ese nombre, no le podemos poner Pepe, se llama children. ¿Bien? Entonces digo, bueno, si esto es true, o sea, si la propiedad loading es true, que está asociada con el estado isLoading, bien, que veníamos manejando antes, mostrá el spinner de Bootstrap. Y si no, mostrá children, bien, o mostrá el contenido. Entonces fíjense que ahora me quedó un componente no solo reutilizable, sino que me emprolijó mucho el resto de los componentes que usan esto. Ya saco los condicionales de los otros componentes. Metí la lógica dentro de loading y al resto queda mucho más claro, uso menos línea de código. Y nada, ya digamos, es mucho más sencillo de utilizar. Bien, y acá es donde empezamos con esto y con Custom Alerts a componentizar, a esto de generar componentes propios en donde cuando vemos muchas cosas que se repiten, bien, trasladarlas a un componente y usar directamente el componente. ¿Bien? Entonces le quitamos complejidad al resto de los componentes y trasladamos todo a esos componentes reutilizables. ¿Se entiende? Clase que viene, si no llegamos la que viene porque es context y por ahí lleva un tiempito, si no llegamos la que viene en la clase extra, voy a mostrar algunos ejemplos más que ya con lo que tenemos podemos llegar a armar componentización. Perfecto, sí, véanlo tranquilos y cualquier cosa me preguntan en el foro, no hay problema. Bien, voy a ir abriendo esto. Voy a ir subiendo igual los ejemplos, mientras si quieren preguntar algo, yo mientras voy a subir los ejemplos, usamos los últimos 2 minutitos para
mencionar lo de los enunciados, bien, no hace falta que ya arranquen, pero para que ya los tengan en mente. Entonces, acá va. Este parte 1 es lo que vimos sin esto último, sin la componentización del loading, ¿bien? Porque está lo de los estilos, todo lo que vimos en la primera parte. Y ahora les subo el parte 2, que sería lo que vimos con el loading, así tienen parte 2, así tienen exactamente todo como lo vimos. Bueno, voy con los enunciados, si quedó alguna duda igual me preguntan. Voy por el más fácil, que es el módulo 3. Bien, el más fácil y el que se entrega más pronto. Bien, módulo 3 es entregar el código desarrollado hasta el momento para la entrega final. Tan simple como eso. Tiene fecha el 15 de noviembre o el 22 de noviembre. ¿Qué significa esto? Que el 15 de noviembre o el 22 de noviembre entregan lo que hayan hecho para la entrega final. Si hicieron un componente, entregan eso. Si hicieron 2 componentes, entregan los 2. Si hicieron 3 componentes, los 3. Lo que tengan hecho. No hay, o sea, no se desaprueba básicamente el módulo 3, es más un tema administrativo. Y también yo puedo ir viendo y si veo algún error o algo, adelantarme para lo que va a ser la entrega final. Bien, nada más que para eso. De nuevo, lo ideal es que el 15 de noviembre entreguen lo que tengan. Si por H o por B no llegan ni siquiera a crear la aplicación o a tener un componente de la entrega final, bueno, entreguen el 22, bien, tiene 2 fechas, pero no tiene algo mínimo que entregar. Es lo que tengan hecho hasta el momento. Bien. Lo que tengan hecho de la entrega final. Ahora vamos a ver el enunciado de entrega final. Es lo que hayan hecho para la entrega final, lo entregan. No importa si está Firebase, si no está Firebase, si hay 2 componentes, 5 o 10. Bien, pueden entregarlo con un componente y va a estar bien. No hay desaprobado. La entrega final. Bien, o sea, ustedes ahora sí ya tienen que encarar la entrega final. Vean que la unidad 3 no tiene entrega optativa, la unidad 4 no tiene entrega optativa, lo que les queda de acá es la entrega final. ¿Está? Fecha de entrega 22 de noviembre y 29 de noviembre la segunda fecha, la segunda posibilidad. ¿Está bien? Entonces van a empezar a hacer esta entrega final. Lo que tengan hecho hasta el 15 de noviembre lo suben. Yo solo hice la home y ni siquiera estoy trayendo los productos, ni los tengo hardcodeado en el código, lo subo igual. No importa, ¿bien? Lo suben para cumplir con lo administrativo y se quedan tranquilos porque obligatoriamente tenemos que tener 3 módulos y una entrega final. La realidad es que no dan los tiempos para que hagan un módulo 3 y una entrega final. Entonces lo que hago con el módulo 3 es hacer una preentrega, por lo cual no se desaprueba, ¿bien? O sea, entreguen lo que tengan, pero tienen que entregar, porque tiene que figurar que ustedes entregaron y tienen aprobados los 3 módulos. ¿Está bien? Nos concentramos en la entrega final. La entrega final es, igual la vemos detallada la clase que viene, pero para que ya la vayan pensando y viendo. Una home que muestre el listado de productos. Acá lo mismo, si quieren cambiar productos por otra entidad no hay problema, nos manejamos igual que hasta el momento. Bien, los campos de ejemplo no tienen que necesariamente ser estos, son algunos que pongo de referencia, pueden usar lo que ustedes quieran. Una página de detalle de producto, bien, una página de registro de usuario y una página de login de usuario. Todo esto es lo mínimo que tienen que tener para probar. Para lo que es listado y detalle de producto, es opcional el uso de Firebase como base de datos. Pueden usar Firebase o pueden ir a buscar los productos de la API de Mercado Libre o los Pokémones, lo que ustedes quieran. Ahora, para la autenticación de usuarios, sea registro y login, sí o sí tienen que usar Firebase. Bien, el módulo de autenticación de Firebase. Eso hasta ahí. Es lo mínimo para probar. Como opcional hay un checkout de compra. Bien, checkout de compra lo dejo para lean tranquilos para la clase que viene. Pero quiero aclarar esto. ¿Qué significa que es opcional? Supónganse que no entregan el checkout de compras y está todo bien, excelentemente, nota más alta un 9. Si entregan el checkout de compras, lo llevamos a un 10. Bien. Ahora, si no entregan ese checkout de compras, pueden aprobar igual. ¿Está? No vimos nada ni vamos a ver nada del checkout de compras. Es algo que tienen que resolver ustedes. ¿Está bien? Pueden obviamente usar el foro para consultar dudas y demás, pero no vamos a ver cómo hacerlo. Fíjense que el resto es lo que vinimos haciendo hasta ahora. ¿Está? Entonces,
checkout de compra es opcional y sirve para sumar más nota. No es condicional para aprobar. Entrego todo lo demás sin checkout de compra, puedo aprobar igual. Bien, y con una buena nota, no es que van a aprobar con un 7. ¿Está? Igualmente la clase que viene, revisamos el tema del checkout de compras, los puedo orientar después cómo hacerlo y demás, pero no lo vamos a hacer en clase. Es algo que van a tener que resolver ustedes. Bien. Yo me bloqueé con Bootstrap, tengo que reemplazar mis componentes por los propios Bootstrap. Sí, bueno, eso, nada, fíjate, Verónica, y cualquier duda que te traes o algo, consulta en el foro, no hay problema. Bueno, semana que viene igual repasamos bien el TP final, pero fíjense que de entrada tienen que hacer lo que venimos haciendo hasta ahora. Una home, un detalle, un registro y un login. ¿Está? Así que ya se pueden poner a trabajar en hacer eso, que es lo que venimos haciendo hasta ahora, que no necesitan aprender nada nuevo para hacer eso, con lo que vimos hasta hoy lo pueden hacer. Después, si ustedes le quieren sumar context y eso, que lo vamos a ver en la próxima unidad, lo pueden hacer, pero es totalmente optativo. No lo necesitan para que les funcione lo que tienen que entregar. ¿Bien? Por eso quería mínimamente hasta ahí. Semana que viene vemos el tema del checkout. Vemos context y les comento qué podrían estar agregando si vienen bien con el trabajo. Y cerramos el tema de la entrega bien de lo que tienen que entregar. Checkout de compra, qué tiene que tener, qué funciona. Semana que viene lo vemos. Bien. De nuevo, para llegar al checkout tienen que tener todo el resto hecho. Así que pueden trabajar esta semana con todo el resto y la semana que viene vemos bien el tema del checkout. ¿El final puede ser una mejora del TP2? Sí, no, puede ser lo que ustedes quieran que sea. Bien. No hay ahí, no es que no pueden usar el mismo código base de otra entrega. Lo que no pueden usar es el código de ejemplo de clase. Si me suben el mismo código que yo les subo de ejemplo, va a estar mal. Ahora, si es un código que ustedes hicieron para el TP2, sí lo pueden usar. Bueno, los tengo que dejar porque me espera el otro curso. Cualquier duda, igualmente, pregunten en el foro de consultas. No empiecen, no me pregunten sobre el checkout ni nada. Bien, concéntrense en todo el resto. Si hay dudas del resto y ya quieren empezar, pregunten en el foro, no esperen a la semana que viene, pero del checkout de compras, pregunten a partir de la semana que viene, así lo revisamos tranquilo. Con lo que vimos hasta hoy ya pueden hacer la entrega final, así que de nuevo, si están trabados en algo, algo no les funciona o lo que sea, pregunten en el foro como para poder ayudarlos, porque ya pueden estar encarando la entrega. No hay TP optativo número 3, no hay TP optativo número 4, de acá lo que resta es entrega final, básicamente. Bien. Que tengan una buena semana y nos vemos el martes que viene a las 19. Saludos, chicos. Nos vemos. Voy cerrando.